Todos los siglos, todas las voces, toda la memoria. México se hace y se rehace sobre las mareas del tiempo. Es un país inagotable, inabarcable, un auténtico volcán de vida, desengaño y esperanza. México, historia y leyenda, convoca los testimonios de lo real y lo imaginario, bajo el amparo de la palabra. Acércate, siéntate entre nosotros y presta atención. Aquí vamos a contártelo todo. En la historia de los pueblos existen personajes que ganan la inmortalidad, es decir, que pasan a formar parte de la memoria colectiva gracias a acciones notables, aunque en ocasiones algunas de ellas sean innobles o criminales. Si este es el caso, los cronistas buscan siempre disfrazar la malignidad del personaje, atribuyéndoseles virtudes como la generosidad. Un ejemplo clásico de esto es Robin Hood, personaje archiconocido del folclore inglés, llevado en innumerables ocasiones a la pantalla y cuya leyenda lo dibuja como un ladrón que robaba a los ricos para repartir entre los pobres. De este modo, en México han existido desde siempre epígonos del arquero inglés, gente de vida delincuencial que, sin embargo, son celebrados por el pueblo como auténticos héroes. En nuestro país han existido personajes como Joaquín Murrieta, Malverde o Chucho el Roto, por mencionar unos cuantos. En esta ocasión, no hablaremos de ellos, sino de José de Jesús Negrete Medina, mejor conocido como el Tigre de Santa Julia. Este afamado bandolero nació en agosto de 1873 en el municipio de Cuerámaro, en Guanajuato. Su padre se llamaba José Guadalupe Negrete y su madre Luisa Medina, quien, por cierto, murió de complicaciones de parto al dar a luz al futuro criminal. El niño Jesús Negrete creció como crecía la mayoría de los niños de la época. Poco o ningún estudio, trabajo duro, abusos físicos y psíquicos. Era aquella una vida muy difícil y, como suele suceder en estas circunstancias, quienes pagan un precio más alto son los niños, las mujeres, los viejos, los enfermos. Poco más sabemos, como es normal tratándose de un ser anónimo más, uno más entre millones. Lo que sí sabemos es que en un momento determinado decidió enlistarse en el ejército y que incluso llegó a ser sargento segundo del 3er Batallón de Infantería. Sin embargo, su personalidad caprichosa y violenta no era apta para la vida en la milicia, así que un día simplemente decidió desertar. Abandonó sus deberes castrenses y se fue a vivir a la capital. Su mote tiene origen en el barrio en el que se radicó después de la deserción, el barrio de Santa Julia, conocido hoy como las colonias Tlaxpana y Anáhuac, pertenecientes ambas a la alcaldía Miguel Hidalgo. Como un dato curioso, desde el Porfiriato y hasta el día de hoy, esta zona en la que se radicó nuestro personaje ha tenido siempre
un elevado índice de violencia. Fue en este lugar que conoció a sus primeros compinches: Tomás Peña, Fortín Mora, Gregorio Mariscal y Pedro Mora, con quienes planificó el primer golpe. Decidieron asaltar la hacienda de Aragón. Sin embargo, las cosas no salieron como las habían imaginado y en un 2x3 cayeron presos. Jesús no permanecería mucho tiempo tras las rejas, pues valiéndose de su gran habilidad de convencimiento, consiguió seducir a sus celadores y en cuanto los tuvo a mano, los asesinó sin la más mínima compasión. Fue este acto en el que demostró poseer una astucia cruel el que le ganó el mote de El Tigre. Desde ese momento sabía que la suerte estaba echada y la única manera de huir era continuar su loca carrera hacia el desastre. El prestigiado periódico El Imparcial, auténtico emblema de la prensa porfirista, fue hasta cierto punto responsable por la popularidad del bandolero, pues publicaron algunas crónicas en las que narraban con delicioso estilo truculento las azonadas reales e imaginarias del bandido. El personaje nació ahí, en las plumas de los periodistas de sucesos del México del 19. Como se sabe, la prensa siempre ha estado sedienta de esta clase de extravagancias criminales porque garantizan altos niveles de audiencia. Pero no solo la prensa destacó las andanzas del criminal del Bajío, sino también los músicos populares. De inmediato estos se sumaron al coro de difusores de las acciones de Jesús Negrete, componiendo corridos que, a modo de las novelas de folletín, narraban episodios específicos, acciones dignas de contarse, en las que se exaltaba el supuesto valor e inteligencia del salteador. En tiempos más recientes, la vida y obra del Tigre fueron llevadas a la pantalla grande. En el año de 1973, Arturo Martínez dirigió una película protagonizada por Juan Gallardo. En 2002, fueron Alejandro Gamboa y Miguel Rodarte, director y protagonista respectivamente, quienes narraron la vida de Negrete. Nunca fue posible determinar cuáles crímenes eran verdaderos y cuáles otros no eran sino el producto de la imaginación popular, siempre proclive a echar mano de la hipérbole, es decir, de la exageración. Lo que es cierto es que este criminal tuvo una carrera de altos vuelos y entre sus fechorías se cuenta el robo, la violación, el abigeato, el asesinato, la estafa y el secuestro. Esto basta para darnos cuenta del nivel de peligrosidad del personaje. Por esta razón fue que la policía de aquellos años tenía un especial interés por capturar al malhechor. Era claro que el apoyo popular le ayudaba a evadirse cuando ya estaban a punto de echarle el guante encima. También era claro que con cada nueva fuga, la maledicencia popular se cebaba en las autoridades, contra quienes dirigía el descontento acumulado por los años de la dictadura. Hasta que llegó el día señalado y el largo brazo de la ley por fin pudo capturar al peligroso fugitivo. Los hechos sucedieron el 30 de mayo de 1906 en las inmediaciones de su casa. Aquí es donde la leyenda se encuentra con la picaresca popular. Se dice que aquel ladrón y asesino, famoso por su ferocidad y sangre fría, había ingerido un día antes algunos alimentos en mal estado que le ocasionaron una infección estomacal aguda, lo que conlleva, como se sabe, episodios diarreicos de auténtica antología. Así fue como esta fiera del monte fue sometido por la autoridad con toda facilidad en el callejón del Nopalito,
en el popular barrio de Tacubaya. ¡No te muevas, tigre! Defecando, acuclillado en un rincón, los policías lo divisaron y procedieron a arrestarlo. El hombre quiso escapar, pero los pantalones, como grilletes ¡Alto ahí! que lo sujetaban de los tobillos, dieron con él en el suelo, impidiendo de esta manera tan bochornosa que se consumara una más de sus legendarias fugas. Desde entonces hasta el día de hoy, es muy común entre los mexicanos decir: me agarraste como el tigre de Santa Julia, para referirse a una de esas vergonzosas situaciones en las que alguien interrumpe a otro mientras cumple con los altos deberes impuestos por la fisiología. Así fue pues como don Jesús, el mítico tigre, fue a dar con sus huesos a la cárcel de Belén. Como el reo peligroso que era, fue mantenido en aislamiento y bajo un esquema de vigilancia especial. Después de ser juzgado, fue encontrado culpable y condenado a muerte. El abogado asignado a aquel desgraciado buscó una apelación que, como parecía más que previsible, no prosperó. De esta manera fue que se fijó el día 10 de diciembre de 1910 para su ejecución, la que se realizaría poco antes del amanecer, según las costumbres de aquellos tiempos. La noche anterior, el condenado, ya encapillado, pidió dos cosas que le fueron concedidas: un traje de charro en color negro, de impecable factura, y unos tragos de coñac. Quienes lo acompañaron dicen que el hombre se encontraba exultante, casi dichoso, enfundado en su último atuendo. Dos sacerdotes fueron llevados hasta la cárcel para que confesaran al reo de muerte, pero este los rechazó con brusquedad. El tigre era tan popular que en la mañana de la ejecución había grupos de personas por fuera de la cárcel. Se rumoraba que se fugaría con el auxilio de sus compinches, que no dejarían que muriera. El evento alcanzó gran impacto social, sin duda. La prueba de la importancia de la ejecución es lo impresionante del protocolo seguido por las autoridades. La escolta de capilla fue conformada por 40 hombres armados y bajo el mando del comandante Ricardo Larralde y el teniente Antonio Magaña. Los 5 tiradores designados fueron el cabo Tirso López y los gendarmes José Palacio, Víctor Terán, Dolores Valdivia y Luis Bretón. Enfundado en su traje de charro y haciendo un desplante de gallardía, el tigre marchó desde la celda hasta el paredón. Un periodista del diario católico El Tiempo describió de la siguiente manera tan solemne momento. Fue colocado el tigre en el centro de las 2 filas abiertas de la escolta, a cuya cabeza marcharon los señores Larralde y Magaña. Se irguió Negrete, adelantó el pecho, adoptó la apostura marcial. Téngase en cuenta que fue soldado en su juventud, y cuando la escolta recibió la orden de emprender la marcha, el tigre avanzó sin vacilaciones, tranquilo. Llegó la escolta al patio del jardín. Detrás iban las personas que hemos mencionado antes. El padre Villalain y el licenciado San Pedro se pusieron del lado del tigre, quedando este en medio de los dos. El sacerdote exhortó por última vez a Negrete, pero este dijo: «No, padre, no me confieso. Ya no es tiempo». Al día siguiente, miles de mexicanos que durante años siguieron en el Imparcial las andanzas del popular delincuente leerían con estupefacción
el siguiente encabezado del mismo diario. A las 6:27 de la mañana, Jesús Negrete pagó en el patíbulo todos sus crímenes. Esto fue México, Historia y Leyenda. Escrito, narrado y editado por Alex Ramírez Arballo. Locución de Alicia Terán Orduño.